András Pandy, el pastor diabólico. En el corazón de Europa, donde la historia se mezcla con la modernidad, una figura aparentemente intachable ocultaba una oscuridad casi inconcebible. András Pandy, un pastor protestante de voz calmada y fe inquebrantable, era un pilar respetado dentro de su comunidad en Bélgica. Para quienes lo conocían, era un hombre de Dios, un viudo que había criado a sus hijos con disciplina, un ciudadano inmigrante húngaro que había encontrado paz y propósito lejos del telón de acero. Pero detrás de los muros de sus sucesivas viviendas, una realidad completamente distinta se desarrollaba en silencio. La desaparición gradual de miembros de su propia familia, uno tras otro a lo largo de años, no despertó sospechas inmediatas gracias a una fachada construida con paciencia diabólica y a mentiras elaboradas con precisión criminal. Esta es la historia de cómo un hombre investido de autoridad moral se convirtió en un monstruo doméstico. Un asesino en serie que eliminó a sus esposas e hijos mientras fingía su existencia ante el mundo hasta que los cimientos de su macabra obra de teatro comenzaron a agrietarse. Advertencia. La siguiente narrativa documental reconstruye un caso criminal real de extrema violencia intrafamiliar, manipulación psicológica y encubrimiento. El relato incluye detalles sobre asesinatos, abusos sexuales y desmembramientos que pueden ser profundamente perturbadores para algunos lectores. Este contenido tiene un propósito estrictamente informativo y educativo, basado en actas judiciales, reportes policiales y cobertura mediática de la época. Se presenta con el máximo respeto hacia las víctimas, con el objetivo de analizar los mecanismos del engaño criminal y los fallos sistémicos que permiten que crímenes así permanezcan ocultos. La doble vida del pastor. András Pandy no encajaba en el perfil del criminal violento que la sociedad imagina. Era un hombre mayor, religioso, que proyectaba una imagen de severidad pero también de estabilidad. Había llegado a Bélgica desde Hungría, construyendo una nueva vida como pastor para la comunidad húngara. Su aparente devoción y su rol como líder espiritual le otorgaban una capa invalorable de credibilidad y respeto. Esta fachada era su herramienta más poderosa. Dentro del hogar, sin embargo, Pandy ejercía un control dictatorial y abusivo. Su autoridad no era cuestionada, era la ley. Los testimonios posteriores pintarían un cuadro de un hombre obsesionado con el control, propenso a estallidos de violencia y con una perversión sexual que se volvería hacia sus propias hijas. Este entorno de terror doméstico fue el caldo de cultivo perfecto para los crímenes que vendrían, donde las víctimas estaban aisladas y el verdugo tenía las llaves de la fe y la familia. Los primeros desaparecidos. El patrón comenzó de manera sigilosa. Entre 1986 y 1990, miembros de la familia Pandy empezaron a desaparecer sin una explicación pública coherente. Primero fue una esposa. Luego, hijos. Cuando amigos, vecinos o autoridades preguntaban por su paradero, András Pandy tenía una respuesta siempre preparada, variada y plausible para la época. Afirmaba que habían huido, decepcionados con la vida en Bélgica. Que se habían marchado a Alemania en busca de trabajo, a Francia por amor, o incluso a Sudamérica para empezar de nuevo. Las desapariciones estaban espaciadas en el tiempo, lo que evitaba que se conectaran los puntos. En una familia de origen inmigrante, con conexiones transnacionales, la historia de la partida repentina no era tan inverosímil. Pandy capitalizó este contexto, utilizando el prejuicio y la desinformación a su favor. Nadie sospechaba que el pastor, el hombre que lloraba la partida de sus seres queridos en ocasiones, era en realidad su asesino. El horror dentro de las cuatro paredes. Lo que sucedía dentro de la privacidad del hogar era de una brutalidad inhumana. Los asesinatos, según se descubriría, eran actos de violencia extrema. Pero el horror no terminaba con la muerte. Pandy, con la ayuda forzada de su hija mayor, Agnes, emprendía un meticuloso proceso para hacer desaparecer los cuerpos y cualquier evidencia física del crimen. Los cadáveres eran desmembrados con crudeza. Luego, en un intento de disolver los restos, utilizaban productos químicos corrosivos, como limpiadores de desagües industriales. Los fragmentos que resistían este macabro proceso eran finalmente empaquetados y desechados en lugares insólitos, como el vertedero de un matadero en Anderlecht. Este modus operandi no solo mostraba una determinación fría por eliminar pruebas, sino también un desprecio absoluto por la dignidad de sus víctimas, reduciendo a seres humanos a desechos que debían ser eliminados. Era la negación final de su existencia. La farsa escalante, actores y documentos falsos. La genialidad perversa de Pandy residía en no limitarse a explicar las ausencias, se esforzó por simular las presencias. Consciente de que las desapariciones prolongadas podían generar dudas, incluso con sus historias de viajes al extranjero, dio un paso más allá en su engaño.
para mantener la ilusión de que sus familiares estaban vivos, llegó a contratar actores. Estas personas, ignorantes de la verdad, se hicieron pasar por sus hijos o esposas fallecidas en llamadas telefónicas con familiares lejanos en Hungría, asegurando que estaban bien y felices en su nueva vida. Además, Pandy falsificó documentos y cartas, creando un rastro paper falsificado de vida. Esta elaborada puesta en escena requería una planificación meticulosa y una frialdad psicopática. Mientras tanto, en Bélgica, seguía cobrando las pensiones y subsidios sociales correspondientes a sus familiares desaparecidos, beneficiándose económicamente de sus muertes. El crimen no era solo un acto de violencia, era un proyecto a largo plazo de explotación y encubrimiento. La pesadilla de las hijas sobrevivientes. Mientras eliminaba físicamente a algunos de sus hijos, Pandy perpetraba otro tipo de destrucción sobre las hijas que permanecían con vida. El entorno doméstico era una prisión de abuso sexual y psicológico. Pandy violó y abusó de al menos 3 de sus hijas, ejerciendo un control total sobre sus cuerpos y sus vidas. Su hija mayor, Agnes, se convirtió en un caso particularmente trágico. Bajo una influencia coercitiva extrema, manipulada por años de abuso y sumida en una relación incestuosa con su padre, fue convertida en cómplice. Forzada a participar en los asesinatos y en el horrendo proceso de desmembramiento y disposición de los cuerpos, su voluntad fue quebrantada hasta el punto de la complicidad. Ella vivía el trauma de la víctima y la culpa del perpetrador, atrapada en una red de terror de la que no veía salida. Su testimonio, años después, revelaría la profundidad del control que Pandy ejercía, un control que transformó a una víctima en un instrumento de sus crímenes. La investigación que chocó contra un muro de mentiras. A pesar de las desapariciones, una investigación formal no se activó de inmediato. Las explicaciones de Pandy eran consistentes y su estatus de pastor le protegía de un escrutinio profundo. Las autoridades, en un principio, no conectaron los puntos entre las distintas desapariciones reportadas de manera aislada. Él era un hombre respetable que afirmaba que su familia era disfuncional y que sus miembros habían elegido abandonarlo. El prejuicio sobre las comunidades inmigrantes y la supuesta inestabilidad de sus vínculos familiares pudo haber jugado un papel en la falta de urgencia inicial. Además, su sistema de engaño con actores y documentos falsos sirvió para apaciguar cualquier duda externa. Durante años, el caso, o más bien la ausencia de un caso, permaneció inactivo. András Pandy continuó con su vida, predicando desde el púlpito, mientras el secreto más abominable yacía enterrado en pedazos en un vertedero y en la psique fracturada de sus hijas. La segunda parte de esta investigación revelará cómo este muro de mentiras finalmente se derrumbó, el papel crucial del testimonio de una víctima sobreviviente, el dramático arresto y el juicio que expuso la completa dimensión de la maldad de un hombre que usó la fe como máscara. La justicia, aunque tardía, estaba a punto de llamar a su puerta. El desenmascaramiento, el juicio y el diabólico legado de un monstruo. La fachada que András Pandy había construido con tanto esmero durante años era un castillo de naipes moral, sostenido por mentiras, amenazas y el silencio aterrorizado de sus víctimas sobrevivientes. Sin embargo, ningún sistema de control, por absoluto que sea, es completamente hermético. Las grietas comenzaron a aparecer no desde el exterior, bajo el escrutinio policial que nunca llegó a tiempo, sino desde el interior del propio infierno que había creado. El peso de la culpa, la confusión y el trauma, acumulados durante casi una década, finalmente alcanzó un punto de ruptura en una de las almas que Pandy más había sometido. Lo que siguió fue un lento pero imparable derrumbe de su mundo ficticio, arrastrando a la luz una de las series de parricidios más brutales y calculadas que haya conocido Europa. Esta es la historia del colapso final de la farsa, del juicio que horrorizó a una nación y de las preguntas incómodas sobre cómo un hombre pudo operar como un demonio doméstico, oculto a plena vista, durante tanto tiempo. Advertencia de contenido. Esta parte final de la narrativa documental contiene detalles explícitos sobre el proceso judicial, la naturaleza de los testimonios y la dimensión completa de los crímenes cometidos, incluidos abusos sexuales, manipulación psicológica extrema y violencia familiar. Se relata con el propósito informativo de comprender la mecánica del mal y los retos de la justicia frente a crímenes de tal complejidad. Se mantiene el máximo respeto por la memoria de las víctimas fallecidas y por el tortuoso camino de las sobrevivientes. La grieta en el muro, el testimonio que lo cambió todo. El caso, estancado en el limbo de las desapariciones sin resolver, no se activó por una investigación policial proactiva, sino por el valor desesperado de una víctima. En 1997, una de las hijas de Pandy, cuya identidad se ha protegido en gran parte de los medios, logró escapar del círculo de control absoluto de su padre.
Atormentada por los recuerdos y posiblemente motivada por el destino de sus hermanos y madres desaparecidas, finalmente se acercó a las autoridades. Su testimonio fue la primera piedra que derribó la pared de mentiras. Habló de los abusos sexuales sistemáticos, del clima de terror y, de manera crucial, insinuó la suerte final de los familiares ausentes. Este relato, aunque fragmentario al principio, fue suficiente para que la policía belga abriera una investigación criminal de gran escala, centrando por primera vez sus recursos en András Pandy no como un pastor doliente, sino como un sospechoso principal. El tiempo de la impunidad había terminado. El arresto y la confesión de Agnes, una víctima cómplice. El arresto de András Pandy en octubre de 1997 fue el primer acto público de su caída. Sin embargo, las pruebas físicas directas eran escasas debido a la meticulosa destrucción de los cuerpos. La clave del caso residía en los testimonios, y el más devastador de todos aún estaba por venir. Bajo interrogatorio y separada de la influencia de su padre, su hija mayor, Agnes Pandy, comenzó a desentrañar la verdad. Su declaración fue un relato de una pesadilla minuciosamente detallada. Confesó su propia participación, forzada y bajo coacción extrema, en al menos 5 de los asesinatos. Describió con una claridad aterradora el modus operandi, cómo su padre asesinaba a las víctimas, cómo los desmembraban juntos en la bañera de la casa, cómo intentaban disolver los restos en ácido y cómo finalmente desechaban los trozos de cuerpos en el vertedero del matadero de Anderlecht. Este testimonio no solo proporcionaba la narrativa del crimen, sino que también exponía la profundidad de la manipulación paterna. Agnes no era vista por la fiscalía como una criminal en el sentido tradicional, sino como una víctima de un grado supremo de control mental. Una sobreviviente de abuso incestuoso prolongado que había sido convertida en una extensión del verdugo. Su cooperación sería fundamental, pero también la condenaría. El juicio, una revelación que conmocionó a Bélgica. El juicio de András Pandy, que culminó en marzo de 2002, fue un evento judicial de una magnitud espeluznante. La sala escuchó, con incredulidad y horror, la descripción de una familia literalmente destruida desde dentro. Los fiscales presentaron un caso que pintaba a Pandy no como un hombre que había perdido el control en un arrebato, sino como un asesino serial metódico y calculador. Se detalló su doble vida, el pastor respetado en público y el tirano abusivo y asesino en privado. Se expusieron sus esquemas para fingir la vida de sus víctimas mediante actores y documentos falsificados. Pero el momento más impactante llegó con el testimonio de Agnes y las otras hijas sobrevivientes. Ellas describieron un régimen de terror sexual, violencia psicológica y una obediencia impuesta por el miedo. El juicio dejó al descubierto que los crímenes no fueron solo actos de homicidio, sino parte de un sistema de dominación y posesión total sobre su familia. La defensa de Pandy, que intentó cuestionar la credibilidad de los testimonios de sus hijas y presentar versiones alternativas, se derrumbó frente al peso acumulado de los relatos y las evidencias circunstanciales como los patrones de cobro de pensiones y las inconsistencias en sus propias declaraciones pasadas. La condena, justicia tardía y sentencias divididas. El veredicto fue contundente. András Pandy fue declarado culpable de los asesinatos de 6 miembros de su familia, sus 2 esposas y 4 de sus hijos. También fue condenado por las repetidas violaciones y agresiones sexuales contra 3 de sus hijas. El tribunal, reconociendo la extrema gravedad de los crímenes, su premeditación, su crueldad y su carácter destructivo para la unidad familiar misma, lo sentenció a la pena máxima disponible, cadena perpetua. La justicia belga había puesto un nombre legal a sus acciones: era un asesino en serie, un violador y un monstruo. Sin embargo, el juicio también tuvo que lidiar con el caso complejo de Agnes Pandy. Ella fue condenada por su participación en los asesinatos y el encubrimiento, recibiendo una sentencia de 21 años de prisión. Muchos vieron esta condena con ambivalencia. Por un lado, había cometido actos atroces. Por otro, su historia la presentaba como la víctima más profunda y manipulada de todas, una mujer cuya mente y moral habían sido quebradas desde la adolescencia por el mismo hombre al que ayudó. Su sentencia reflejaba esa dualidad trágica, responsabilidad penal, pero en un contexto de coerción inimaginable. La muerte en prisión y el silencio final. András Pandy pasó sus últimos años en una celda de la prisión de Nivelles. Nunca mostró remordimiento público por sus acciones. Murió el 23 de diciembre de 2013, a los 86 años, llevándose consigo cualquier posibilidad de una confesión completa o de una explicación genuina sobre los motivos de su conducta. Su muerte cerró el capítulo biológico del verdugo, pero no el del caso. Para muchos, su fallecimiento en prisión fue un final demasiado apacible para alguien que había infligido un sufrimiento tan extremo. No hubo redención,
solo un silencio permanente que dejó muchas preguntas sin respuesta psicológica o espiritual. Su legado es únicamente uno de horror y perplejidad. Reflexión final: el abuso de la fe y los muros del silencio. El caso de András Pandy trasciende la crónica de un asesino múltiple, es un estudio escalofriante sobre el abuso de la autoridad, la corrupción de la fe y la eficacia del secreto familiar. Pandy utilizó su posición de pastor no solo como coartada social, sino como un instrumento de control interno, distorsionando principios religiosos para justificar su dominio y silenciar a sus víctimas. Su historia expone cómo el aislamiento social, el estatus de inmigrante y la estructura patriarcal cerrada pueden crear un ecosistema perfecto para que el mal florezca sin ser detectado. También plantea preguntas incómodas para las instituciones: ¿cómo pudo la comunidad religiosa y el vecindario no detectar señales más claras? ¿Por qué las autoridades no conectaron las desapariciones de una misma familia durante tanto tiempo? El caso es un recordatorio sombrío de que los monstruos más peligrosos no siempre habitan en los márgenes de la sociedad, a veces predican desde un púlpito y gobiernan desde el cabeza de una mesa familiar. La verdad, cuando finalmente emergió, lo hizo a través del valor de quienes sobrevivieron a su tiranía, demostrando que incluso los muros más altos de mentiras y miedo eventualmente pueden caer. Este documental sobre los crímenes de András Pandy llega a su fin en Códigos de Investigación. Nuestro objetivo es analizar los abismos del comportamiento humano, no para sensacionalizar, sino para comprender los mecanismos del engaño, la resistencia y la búsqueda, siempre tardía pero necesaria, de justicia. Si este tipo de investigación profunda y narrativa cronológica que desentraña los casos más complejos y oscuros es de tu interés, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para acceder a todo nuestro contenido documental. Activa las notificaciones haciendo clic en la campana para que no te pierdas ningún nuevo análisis sobre los crímenes que han desafiado a la justicia y conmocionado al mundo. Tu apoyo es fundamental para continuar con este trabajo. Déjanos un like en este video si valoras la rigurosidad de nuestra investigación, y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece el papel de Agnes Pandy en este caso? ¿Crees que el sistema judicial logró impartir justicia de manera adecuada en una situación de tal complejidad moral? Gracias por acompañarnos en esta investigación profundamente perturbadora. Seguiremos explorando los códigos ocultos de la verdad, sin importar cuán oscuros sean.